Volvimos. Volvimos, estamos embalados con ese primer bloque y todo lo que significa Malvinas. Se va a poner peor, ¿eh? Se va a poner peor. Sí, yo me conozco. Made in Lanús, vías de comunicación 11 28 33 34 29 y la página madeinlanus.ar. Ahí esperamos todos los mensajes de este programa. Al principio decíamos que era un programa lleno de efemérides y el 30 de marzo también, para la clase trabajadora y en general, tiene una significancia, porque ese 30 de marzo del año 82, apenas 3 días antes de la declaración de guerra, del desembarco en Malvinas de ese 2 de abril, la CGT Brasil realizó una huelga general y una movilización a Plaza de Mayo contundente. Esto no fue una cosa espontánea que se dio en la dictadura militar, se vino peleando desde aquella primera huelga el 27 de abril del 79, la primer huelga que hace en ese momento el grupo de los 25, liderado por Saúl Ubaldini, que luego se formaría la CGT de Brasil, y la resistencia obrera a los militares, concluyó en esa movilización, no solo de la central obrera, de los obreros, de los trabajadores, sino que también de la multipartidaria, cuando se empezaron a juntar los partidos, y en esa marcha multitudinaria a Plaza de Mayo reprimida, donde no solo sucedió acá en Buenos Aires, sino que en otros puntos del país. Ese 30 de marzo hay un muerto, Benedicto Ortiz de Mendoza, y miles de dirigentes políticos y obreros encarcelados. Bueno, eso pasó hace 41 años también, ¿no? Esa plaza pidiendo que se vaya la dictadura, pidiendo paz y trabajo, pidiendo democracia, y 3 días después aparece el desembarco en Malvinas y todo lo que recién comentábamos y vamos a seguir comentando sobre Malvinas. Pero también tuvimos otra fecha para conmemorar estos días, y se cumplieron este mes de marzo 25 años de la presentación que se hizo ante el juez Garzón en España sobre el genocidio que hubo entre el año 76 y 83 en nuestro país. Es una presentación que llevó adelante la CTA, con quien era en su momento su secretario general Víctor de Genaro, actual concejal de Lanús, del Frente Popular Lanusense, conjuntamente con Marta Maffei, con Juan Carlos Camaño, con Víctor Mendivil, acompañado por los letrados Horacio González, Horacio Meguira. Una presentación ante el juez Garzón donde se fue a plantear que realmente lo que había sucedido entre el 76 y el 83 no era solamente un golpe militar, sino que había habido un genocidio que había dejado más de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué se fueron a España a hablar con el juez Garzón? Claro, porque no había posibilidades. Acá se estaba planteando un juicio de otra manera que no contemplaba el genocidio. Claro. El tema era el genocidio. El tema era poderlo juzgar por el genocidio. Pero bueno, para conmemorar esos 25 años, anoche en el Club Pérez de Lanús, nuevamente se juntaron los protagonistas de esa visita a España: Marta Maffei, Víctor Mendivil, Juan Carlos Camaño, Víctor de Genaro, y reflexionaron sobre lo que fue esa gesta. Y Alejandra fue parte de esta charla. Pero éramos cientos como parte de esta charla. Alejandra y cientos más. Claro. Estaba el señor Claudio Lozano también, que nos estuvo hablando desde el punto de vista económico. La verdad, te lava la sangre. Pero, ¿qué te parece si lo contamos después de la tanda? Perfecto. El 25
el 25 de marzo, cuando tuvimos el Día de la Memoria acá en Lanús, que nos juntamos todos en el espacio de la memoria, esta banda que acabamos de escuchar tocó este tema. Y todos sus temas son muy buenos, pero con este la verdad me hicieron llorar. Se llama, la banda se llama Nada que Perder. Son de acá de Lanús. Son de Longchamps. De Longchamps son, ¿no? Son de Longchamps los chicos, los vamos a tener acá. Y el tema que acabamos de escuchar se llama Malvina y Soledad. Les súper recomendamos esta banda porque la verdad, muy buenos temas, muy buenos temas. Y todos muy cercanos a los afectos, cuando uno estaba en carne viva en esa marcha. Pero muy buenos. La verdad sí, bueno. Uno puede hablar de un montón de efemérides. Podemos hablar del 17 de agosto de 1850, fallecimiento de San Martín. Pero cuando hablamos de fechas que nos fueron comunes a nosotros, que nosotros lo transitamos todos los días, que fuimos partícipes, yo no hice la colimba, encima 2 años después me sortearon, número bajo. Pero ese 2 de abril amanecí en el secundario con todos los secundarios en la capital federal diciendo no hay clase y marchando, festejando la recuperación de Malvinas. Uno ha sido protagonista de esa época. Después esa noche cuando volví a casa, a mi viejo que había estado el 30 de marzo en la Plaza de Mayo, empleado del correo, yo después en el año 84 lo perdí muy joven a mi viejo, pero creo que esa fue una de esas primeras conversaciones en política que uno podía hacer con su viejo, porque él me miraba con una euforia que uno había llegado en ese primer día del desembarco en Malvinas, y él había tenido que salir corriendo de esa plaza 3 días antes, ¿no? Pero vos me decías, tenías 14 años, esta vivencia ahí en el colegio, saber que nuestros amigos habían ido y estaban en Malvinas. Yo nombré el caso de 2 amigos, de Turuso y de Hugo, y a Hugo cuando volvió, no ni recuerdo la fecha, pero seguramente después que terminó la guerra pudo haber pasado como un mes que volvió al barrio. Se le hizo ahí como una pequeña recepción entre 2 o 3 familias del barrio, y nada, ya la cara de tristeza en esos ojos de todos nuestros excombatientes, yo creo que perdura por lo vivido, más allá de la reivindicación que podemos hacer y que seguimos haciendo. Pero bueno, como te decía antes, se fueron unos chicos y volvieron con una mochila demasiado pesada. Sí, hay un tema de Silvio Rodríguez que hace alusión a lo que sintieron al encontrarse después con debe ser lo que pasa con los que han vuelto de Vietnam, etcétera, cuentan lo mismo. Esto de encontrarse con la indiferencia y la falta de gratitud de la gente. Hay de todo, ¿no? Porque así como nosotros nos emocionamos y les estamos agradecidos, pero con todo el corazón, hay gente que, bueno, cuestiona y habla al pedo porque sus vidas son al pedo. Y hoy está mucho mejor eso, Ale, pero esta indiferencia que vos decís, sí, después de esto que vos también comentabas, que no se conseguía trabajo, o toda esa lucha de tantos años y años de una carpa en Plaza de Mayo para que se les pague un subsidio, pero no conseguir trabajo, porque directamente en sus antecedentes decía es combatiente de Malvinas, y plantearse que esas personas no podían estar aptas para trabajar. Eso también, fue durísimo. La estigmatización que se hizo con ellos, sobre todo con los chicos que eran colimbas, ¿no? Porque los que estaban en el ejército, claro, bueno, es tu palo y listo, volviste al ejército. Pero con los colimbas fue horrible, entonces muchos se volaron la cabeza corta. Y
Silvio Rodríguez escribió un tema respecto a esto, que es tan impresionante, pero tan impresionante, que se llama Gaviota. Se llama Gaviota, los invito a que lo escuchen un día. No está hoy, no lo tenemos para pasar porque ya es como mucho. Pero habla de esa sensación que a los pibes les hizo sentir ese hastío, ¿qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Y bueno, no bancarse la vida, supongo, yo lo estoy suponiendo, de ninguna manera uno no se puede poner en la piel de los pibes, que son eternos los pibes de Malvinas. Lo cantaba la hinchada en el Mundial, los pibes de Malvinas. Bien. Son los pibes de Malvinas. Exactamente. Es algo eterno. Y uno tiene una reacción cuando se encuentra con un excombatiente. Por lo menos yo la tengo, me pasa siempre, que es agradecer. Yo me doy cuenta por algo, que sos excombatiente, yo te abrazo y te doy las gracias. La otra vez estábamos, cuando hubo elecciones en ATE, me tocó fiscalizar una mesa en el PAMI, ellos tienen su oficina de veteranos, yo no sabía que estaban ahí. Entraron un cierto número de veteranos, sí. Y las veces que abracé, que la gente que estaba ahí, claro, los ven todos los días, pero de verdad, es ese respeto que te inspira el pibe que fue que fue carne de cañón en la guerra, que un soldado también, digo soldado del Colimba, ¿no? Contaba que les explicaban cómo manipular el arma mientras iban en el Hércules y no tenían nada en las manos. No tenían nada. Pero, digo, todas estas sensaciones, sí, guardalas por un ratito, porque está llegando Eduardo Roperto, excombatiente. Lo vamos a tener acá en el estudio y vamos a poder primero agradecerle, como bien decís vos, Ale, agradecerle, pero también contarnos hoy sus vivencias de ayer y las vivencias de hoy. Ahí nos avisa la producción que está casi, ya está por llegar. Así que abrimos un pequeño paréntesis, así Dale. Dejamos nuestras sensaciones para que llegue Eduardo. Adelantamos el programa porque hoy tenemos una reunión en la localidad de Remedios de Escalada, una reunión de la militancia en función de la candidatura a intendente, de la precandidatura, nos corrige Víctor, que es una precandidatura a intendente de Lanús, por el Frente Popular Lanusense, en el Frente de Todos. ¿Cómo se preparó la reunión de Remedios de Escalada? Juntando gente, yendo a ver a muchas personas, llamando por teléfono a muchas personas. Remedios de Escalada tiene la particularidad de ser un lugar bastante gorila dentro de... Vos te acercás al centro de Escalada y bueno, tenés esos tradicionales que están acá desde la época que era Villa Talleres, ¿viste? Te encontrás con gente... No vamos a ponerles ningún apelativo desagradable porque cada uno es como puede, pero digamos podrían ser un poco mejores, más empáticos por lo menos. Y ahí después cuando te vas alejando y ya te vas encontrando con compañeros que se entiende, se va entendiendo que no, que porque hay lo que decíamos recién de la estigmatización, también pasa ahora, pasa con todo, más con la gente que no tiene no tiene en la piel el color correcto que figura en la tabla Pantone, ¿viste? Me pareció brillante la única vez que escuché esa frase, en la tabla Pantone. Sí, o que anda de gorro, qué sé yo, cuando vos ves 6 patrulleros que pararon a un pibe que iba en una moto chiquita. Loco, en serio, 6 patrulleros para un pibe, no es como exagerado. Después lo llamaste y dicen, mira, te chorearon, pero por eso, por algún lado, siempre tratás de empezar una conversación. Yo tengo la teoría de que con un gorila no se dialoga, porque es al pedo.
se puede empezar un diálogo a través del bolsillo, ponerle, con eso lo hicimos a muchos, pudieron firmar la resolución. Claro. Pero bueno, digamos que es complicado. Pero juntamos gente y la idea es, a partir de esta reunión, juntar más gente y pensar en forma estratégica la elección que se viene. Cómo armar la campaña. Hay muchas ganas, Y sí. Hay muchas ganas. Más acá en Lanús, que estamos, ya venimos enojados Sí, ganas de hacer, que podamos empezar a hacer política de otra manera. Y yo creo que Víctor plantea eso, y todos los que estamos en el Frente Popular Lanusense creemos que tenemos un municipio que da para mucho más y que no se quede solo en los negociados de Néstor Grindetti. Sí. El otro día te extrañé en el último programa que no pudiste venir. Sí. Cuando hablé, tuve que hablar de la cultura a través de lo que fue la contratación del Carlos Gardel y todo eso, y cómo se le da la espalda a toda la cultura lanusense, una más del intendente Grindetti, una más de un negociado más, lo que significa. Ahí hay vecinos de Lanús que me prometieron más información de más allá de ese contrato de 27 millones por 2 años para traer obras artísticas que no son de Lanús. Sí. No vino más Dolina a traer su programa, por ejemplo. No pudo venir más. No, y aparte vienen de afuera y pasan llevan por la lupa amarilla. Exactamente, pasan por la lupa amarilla. Qué tristeza, la verdad, qué tristeza. Nos cuenta que llegó el invitado. Hacemos ahí una pequeña tanda para poder acomodarnos en el estudio y volvemos con las emociones. Bueno, tenemos una serie de mensajes, vamos a leer unos poquitos. Ernesto Escalada, muy buena la temática de hoy. Saludos para Ale. A vos no. No sé. No sé qué pasa con los que... Todos los mensajes son para la rubia. Rebeca de Caraza, buenísimo el programa de hoy, imperdible. ¿Cuándo lo vuelven a repetir? Después al final del programa les avisamos la repetición. Dale. Imposible describir todo lo que nos pasa cuando hablamos de Malvinas. Muy bueno lo que hacen a nuestro querido amigo Marcos de Valentina Alsina. Y ya está, no leemos más, porque estamos con nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, me llamo Eduardo, muchísimo gusto de estar con ustedes acá. Todo lo que sea Malvinas a mí me apasiona. ¿Por qué? Y es algo que estos días no lo pone mal, ¿no? Tengo un programa de radio hace 21 años. Pero aparte tenemos que decir que Eduardo Roperto es combatiente de Malvinas, más allá de su programa de radio. Eduardo, el 2 de abril de 1982, embarcó hacia las islas. Exacto. Y bueno, estos días son muy caros nuestros sentimientos. Por lo que están, por lo que no están. Y por los familiares. Sí, seguro los familiares que han acompañado. Perdón, este tiempo. No, hay días que nada. Está más o menos mal, ¿no? Y estos son días que a uno, cuando es entrevistado, le pasan muchísimas cosas por la cabeza, ¿no? ¿Cómo qué? Como situaciones, como olvidos, como la falta de organización cuando fuimos a Malvinas, la imprevisión y la improvisación. Y por lo menos cuando estábamos en Malvinas sabíamos dónde estaba el enemigo, ¿no? Para nosotros lo peor fue cuando llegamos al continente, porque después nos dimos cuenta que teníamos, sacando el pueblo argentino, enemigos por todos lados, porque muchos perdieron el laburo, muchos dejaron de estudiar, debido a la falta de atención psicofísica,
muchos se dedicaron al alcohol, a la droga. De hecho, hubo el doble de bajas que en el campo de batalla. Tenemos más de 1000 suicidados y 639 caídos en Malvinas. Pero nos damos cuenta que a veces uno se pregunta por qué estamos como estamos, ¿no? Y a veces la respuesta es simple: estamos como estamos porque somos como somos. Y nos cuesta mucho resurgir, y más en el tema Malvinas, donde, por ejemplo, queríamos convencer a los isleños en el gobierno de Guido Di Tella, Guido Di Tella con los ositos Winnie Pooh. O sea, cosas ridículas que no le cabe ni a un chico que está en un jardín infante poder convencer a gente de esa manera, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos y que lo que tenemos que revertir, ¿no? A través del tiempo. Lo que en este momento te emociona y te pone así es no es poco. Estoy segura que es una carga enorme de cosas, de imágenes, de olores, de recuerdos. ¿Cuántos años tenías cuando? 18, para 19. 19 años te dijeron. No sé qué te habrán dicho, te dijeron... Nosotros estábamos aguardelados, pero realmente no sabíamos nada. Sí. En ese tiempo había militares que decían que los ingleses no iban a venir. Mi tío estuvo en la Segunda Guerra Mundial y me dijo: quédate tranquilo que van a venir, cuídate porque van a venir, los ingleses son como los alemanes, como los japoneses, y van a venir. Y eso me quedó grabado en el tiempo, ¿entendés? Y de todas maneras, cuando llegué a Malvinas, me dije, mirá dónde vengo a terminar, ¿no? ¿Cómo es eso? Eso de desembarcar en Malvinas. ¿Qué sentís? Además del frío, de soledad, ¿qué sentís? Y con lo que me contaron y lo que me dijeron, tipos que tenían experiencias de guerra, la interrogación de, ¿será el fin de mi vida acá, en este lugar? ¿No? 18 años. 18 años. 18 años. O sea, pongámonos en contexto, porque muchas veces uno habla de situaciones, de asesinatos que hubo en el transcurso de la vida, y muchas veces hay que ponerse en contexto, en situación de hace 700 años atrás, o 40 años atrás, o 20 años atrás. Los 18 años de antes no son los 18 años de ahora, porque los 18 años de antes recién empezamos a usar pantalones largos y nos regalaban a los 18 años un reloj. Un reloj. Entonces, la situación era muy distinta, ¿no es cierto? Donde había más contención familiar, donde la madre tenía más tiempo, obviamente, porque la situación era distinta y te podía llevar el chocolate a la cama. Y las veces que manoteabas el velador, la trinchera. La trinchera. Hace un rato, fuera de micrófono, yo te nombraba a un amigo y que vos también conocés, Hugo San Miguel, que también creo que de las pocas veces que hablamos a fondo o pudimos plantear esto. La trinchera fue ese lugar de frío, de dolor. Pero la vuelta yo creo que también lo dijiste al principio, fue muy dolorosa por cómo se desencadenó todo. Yo le comentaba a Ale al principio del programa que para mí el 2 de abril tiene dos cuestiones. Yo los separo a ustedes, que son nuestros héroes, y que nosotros, como decía Ale, la emoción que ella ve un excombatiente que lo abraza, que le dice gracias, de lo que ha sido la cúpula militar, que creo que ha sido de una irresponsabilidad bárbara. El 2 de abril y el 14 de junio también, porque ese 14 de junio hay muchos relatos de excombatientes planteando que ese 14 de junio volvieron a comer, después de días de estar sin comer. Sí, no, seguro, fue Así terrible. que esa fue una situación bastante, ese final de guerra. Yo la padecí peor porque yo estaba en la posición adelantada. ¿Cómo es la posición? La posición adelantada es los que más o menos tratan de alguna manera de divisar el ingreso por alguna parte de los ingleses, ¿no es cierto? Nosotros carecíamos de visor infrarrojo. O sea, la situación armamentista con respecto a lo que tenían los ingleses era el día y la noche. Es como el primer y el tercer mundo, exactamente lo mismo. De todas maneras, que los tipos ni se imaginaban que le íbamos a dar la paliza que le dimos, con decirte que los tipos tuvieron y tienen 90 años, los ingleses, para no
dejar a la luz todos las bajas, los Claro. heridos Sí, y sí. todo lo que tuvieron, ¿no es cierto? Los ingleses, para mí, no se imaginaron todo eso, y las bajas que tuvieron fueron enormes en personal, en aviones, en barcos, y no sé, la guerra podía haber durado una semana más, 15 días más, y quizás los ingleses iban a terminar muy mal, ¿no? Con respecto a la situación que llegaron al último momento, que se hizo un cese del fuego, que no hubo una rendición, sino un cese del fuego para no pagar los costos, que igual todavía lo estamos pagando, ¿no? Claro. Amén de eso, ¿no? Sí. Amén de eso. Vos como chico, como soldado que estabas a la vanguardia, ahí Sí. adelante, estabas en tu trinchera. Nosotros ¿Dónde comimos estabas? la primera semana comimos. Comieron la primera semana. Después matábamos las ovejas. La ventaja que teníamos, que hacía tanto frío, Sí, que podíamos carnearlas y dejarlas en la alambrada de los campos. Hay que aclarar que nosotros teníamos prohibido en Sí. ese tiempo. Vos sabés que Malvinas se considera la última guerra entre caballeros. Claro. Porque ¿por qué? Contanos eso. Porque Malvinas, fíjate si salió alguna vez publicado alguna violación a los derechos humanos, si hubo alguna con respecto a la población de Malvinas. Sin embargo, en la población de Malvinas había un servicio de inteligencia de gente que vivía ahí, que tenía equipos de radio y hacía interferencias y todo ese tipo de cosas. Nosotros para ir de vuelta, yo comí la primera semana, comíamos cordero, y me acuerdo que a veces íbamos a robar a Puerto Argentino con dulce de batata, que había cualquier cantidad. Entonces con la misma lata hervíamos gaviota y comíamos gaviota, que era terrible. Comí un pedazo de membrana. Claro. Lo mismo. Y sobrevivimos a eso. La primera semana comimos, después no comimos nunca más comida. Porque Y- había que buscar con los cilindros de acero inoxidable hasta donde estaban las cocinas. Porque otra cosa, primero se habían traído cocinas, distribuido las cocinas por gran parte de la isla, y después se dieron cuenta que era inviable, porque el humo que largaban se detectaba, y el calor se detectaba por todos Claro, lados. Entonces claro. tuvieron que trasladarla al pueblo y teníamos que ir a buscar la comida ahí. 10 grados bajo cero, con una sopa, venir caminando de, por ejemplo, para que la gente se ubique, de Lomas hasta acá, imagínate lo que llegaba. No, claro. Y ¿dónde te resguardabas ahí a la vanguardia? ¿Dónde estabas solo? ¿Estabas Teníamos estaba una MAG, una ametralladora, éramos tres. Eran tres. Éramos tres. Una trinchera hecha de piedra, con pedazos de madera, ¿no? Porque ahí el problema es que no se podía armar la carpa. Se armó la primera semana, después se optó por no eso, porque como se congelaba, se divisaba de los aviones el espejismo que hacía El hielo. la nieve. Claro. El hielo. ¿Se podía dormir ahí? No, los tipos la tenían bien. Los tipos fueron piratas toda la vida y Sí. ejercían aparte una guerra psicológica. Los tipos, por ejemplo, de los buques te tiraban de 30 kilómetros Sí. y no te dejaban dormir a la noche. Claro. Se arrogaba hace dos. Cuando veías que el silbido seguías respirando de vuelta, porque sabías que el cañonazo seguía. Ahora, cuando se cortaba, Sí, caía por ahí. esperabas que caiga 20 metros, 50, 10, no sabías qué es lo que iba a pasar, ¿viste? ¿Y cómo se sobrellevaba la falta de sueño, el hambre que se va acumulando? No, la ropa mojada, todo. Yo pienso que Todo eso. Se sobrellevaba porque no había otra alternativa. No existían alternativas. No. Pero a lo último había un aliciente que decía, mira, yo me quiero ir de acá. O sea, que vengan de una vez por todas, como dicen, no sé si se puede decir una mala palabra acá, Se plata o puede. mierda. O Se me puede, matan, se o lo puede. mato, y listo, me voy para mi casa, ¿viste? Yo quería estar a mi casa. ¿Qué querías? Y quería estar a mi familia otra vez. ¿De qué barrio de Lanús sos? Lanús Este. De Lanús Este, ¿qué barrio? Ahora estoy viviendo en el barrio de Las Colonias, pero antes vivía en Ferré, en Madariaga y Ayacucho. La imagen de Madariaga y Ayacucho debe haber estado Sí. presente
Vos querías volver al calor de tu casa, querías estar con tu... ¿Con quién Seguro. querías estar? Con todos. Quería estar con todos. Mis amigos, todos. Eduardo, vos hoy sos parte de un colectivo de excombatientes acá en Lanús. A la vuelta, más allá de toda esa indiferencia que sabemos que sufrieron, el no conseguir laburo, ¿cuánto tiempo llevó la organización? Muchísimo tiempo llevó, porque el problema es que, ya te digo, hubo muchísimos problemas a la vuelta porque quedamos ignorados. O sea, para los civiles éramos militares y para los militares éramos civiles. La atención médica, psicológica, que era algo primordial e imperante, solucionar el problema, no existía. ¿Entendés? Entonces, se fueron formando centros en distintas partes del país, ¿no? Para hacer los reclamos pertinentes a la situación en la que estábamos viviendo. No te daban ni pelota. No podía decir ni que tuviste Molvira porque no te tomaban, porque este tipo está loco de la guerra que lo iba a tomar, le va a hacer un problema. O sea, fue muy complicado y así se fueron. Nos cagaron 300 veces a palo cuando hacíamos las movilizaciones a La Plata para exigir la ley. Yo pienso que el 90%, 95% de todas las leyes que se dictaron después fueron promulgadas por los veteranos de guerra. No hubo ninguno iluminado que diga, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a tratar de que de alguna manera... Y los tipos veían, o sea, no se suicidaron 1000 personas de golpe. O sea, no les cabió nada a ninguno que estuvo en el gobierno. Y acá estamos acostumbrados así, nos preocupamos de los ferrocarriles, cuando choca un tren mueren 10.000 personas, nos preocupamos cuando los boliches no tienen matafuego, cuando se prenden fuego y mueren 20, nos preocupamos por los balcones cuando como en la costa. Somos así. ¿Y qué mejoró de todo eso en estos años? Y mejoró que vinimos grandes. Mejoró que vinimos grandes y yo te pregunto con respecto a la atención psicológica, atención médica. No, deja mucho que decir. La atención médica deja... La cuestión del PAMI ahora deja muchísimo que desear. No está muy lejos de lo... Porque nosotros teníamos PAMI veterano de guerra y estaba el PAMI común. No estamos muy lejos del otro PAMI, ¿no? A pesar de que hacemos siempre... Casualmente tuvimos un problema con un muchacho que tuvo un accidente, que se cayó de un techo y estuvo mal y mediante unos compañeros del Centro de Veteranos de Guerra que son muy allegados pudieron hacer una gestión porque el papelerío, la burocracia, todo eso no se podía internar donde necesitaba internarse para seguir con el tratamiento que debía seguir. Yo pienso que todavía falta mucho. Seguramente, seguramente. Bueno, nos vamos a ir a una tanda y por más que mi compañero se empeña en sacarte de Malvinas y traerte al final, yo te voy a volver a llevar porque hay cosas que te quiero preguntar. Vamos y venimos. Les pido perdón, antes que corten, les pido perdón por la emoción, pero viste, son esos días que es así. No, les contamos a la audiencia que no nuestro invitado nuestro invitado de honor el día de hoy, pues es un honor que estés acá, no es el único que está llorando. Y la otra persona que está llorando no es José. Bueno, nos vamos a la tanda. Así como que de golpe, hemos vuelto. De golpe y por razón. Bueno, estábamos charlando, por supuesto en la tanda nos quedamos charlando de cosas que no nos son gratas. Como la realidad actual, etcétera, pero no es eso no es lo que nos une el día de hoy, sino el recuerdo a aquellos días como somos contemporáneos. Claro. Al principio del programa contamos, yo tenía 14 años. Hay cosas que me las acuerdo muy bien, hay cosas que no sabía sobre la realidad dictatorial, digamos, pero sí sabía lo que sentía porque mis amigos habían ido a la guerra. ¿Cómo vas a ir a la guerra? Fulano, si tiene 18 años, estábamos... O sea, era muy loco ir a la guerra. Y aparte otra cosa, te interrumpo. Sí. A veces cuando yo era chico, entrevistaba o hablaba con una persona que tenía 60 años y decía, ¿cómo sabe este viejo? ¿Dónde? No, lo que pasa es que la vivió y el tipo te va a contar todo. Si es un tipo de ley, te va a contar la verdad de la historia de lo que pasó. Porque el fanatismo muchas veces lleva
a ponerse ciego de un montón de cosas, en la política, en Malvinas, en lo que sea. Sí. Y uno cuando llega grande, que vivió muchos años, ¿no? Uno adquiere experiencia y trata de trasladar lo que uno vio y lo que le parece y lo que sabe, ¿no? Bueno, pero hay como un empecinamiento en no trasladar al cotidiano, al conocimiento general, la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas es una cosa que duele, pero amén del dolor que tenemos nosotros, el pueblo, la gente común, la gente de bien, digamos, el dolor que genera en el poder, en esta gente innombrable, es diferente. Claro. Podemos divagar sobre qué significó para ellos o por qué tuvieron que hacer la guerra cuando se retiraban de la dictadura, para qué les sirvió la guerra, para qué matar a los pibes, que es algo que el pueblo ya en el 82 no perdonaba. Ya no perdonaba el problema de que nos mataron los pibes. Te digo que la guerra, o sea, hubo improvisación e improvisión. Malvinas tenía que recuperarse porque se cumplían los 150 años y había una ley que se llama la ley de Stoppel. Claro. Como no se reclamó nunca, si pasaban los 150 años, se perdían automáticamente. Obviamente, Malvinas, si hay un tipo que nosotros el día de hoy lo extrañamos como veterano de guerra, fue Zaineldin. Contanos. Tipos como ese no existen, ni van a existir. Malvinas se tenía que recuperar. Malvinas no había un plan B. ¿Qué quiere decir? Malvinas había que ir, recuperar la isla, plantar la bandera argentina, volver al continente y negociar. Acá, como no queremos todo Rambo, ¿no? Pensaron que iban a venir, iban a mandar un bote con 2 ingleses, ¿no? No se dieron cuenta que nosotros no estamos peleando solamente con los británicos. Nos está pasando igual que Rusia y Ucrania. Estamos peleando contra la OTAN. Estábamos peleando contra la madre patria, que le llamamos nosotros también. Estábamos peleando con Chile también. Sí. Terribles traidores. Sí. Que nos hacían espionaje. Sí. Y un espionaje totalmente que vos no podías ver. Porque si vos tenés tipos rusos acá que están haciendo espionaje, que tenés tipos que miden 3 metros con ojo verde, como pasan los mormones, te das cuenta enseguida. Pero acá un chileno que viene a hacer 4 preguntas. El tipo sabían absolutamente cuando salían los aviones, dónde estaban, sabían absolutamente todo. O sea, lo peor que fue nosotros, aparte de Norteamérica, de Francia, que pudimos armar los Exocet gracias a un argentino que laburaba en Exocet y pudo mandar los planos para poder ensamblar, porque teníamos los Exocet y no podíamos ensamblar, ¿no? Sí. Tenemos que recordar el conflicto con Chile de 1978. Arrancaba ahí, pero bueno, el gobierno chileno de Pinochet jugó con todo este espionaje que vos decías. Muchos años después hubo contingentes que volvieron a Malvinas y vos estuviste en uno de ellos. Sí. ¿Con qué Malvina te encontraste? Y decime, ¿cuántos años después de la guerra volviste? Yo fui hace 7 años, más o menos, a Malvinas. 7 años, 6 años. ¿Cómo fue una Malvinas desembarcar? Totalmente distinta. Pero poner un pie de nuevo en esa tierra. Y la verdad que se te caen todas las fichas encima. Lo más imponente es el cementerio de Darwin, donde tenés todos los compañeros de esos, emblemático y indiscutible, y es algo que como que te llena de las almas que están ahí, aunque no quieras emocionarte, aunque no quieras llorar, aunque no quieras, están tus hermanos ahí. Están tus hermanos, ¿no? Y aparte la encontré totalmente cambiada. O sea, pude recorrer Malvinas, porque cuando nosotros volvimos había gente que pensaba, vamos a preguntarle a este, pues este sabe de todo. Los que menos sabíamos de Malvinas éramos nosotros, porque nosotros nos largaron acá, punto, listo. No sabíamos ni dónde estaban los distintos regimientos, no sabíamos qué grande era Malvinas, no sabíamos un montón de cosas que había en Malvinas porque no tuvimos la oportunidad de recorrer Malvinas. En realidad Malvinas la conocimos después de la guerra, porque nos empezamos a integrar con distintos centros, uno que estuvo en Mudibru, otro estuvo en Montelondo,
Entonces, eso hizo que conociéramos Malvinas y pudiéramos intercambiar un montón de información y saber, compenetrarnos más con el tema Malvinas, ¿no? ¿Qué sentís por las islas? ¿Es la patria? Yo siento por Malvinas lo mismo que siento por Tucumán y lo mismo que siento por Buenos Aires. Es parte de mi país. ¿Entendés? Y yo a veces veo en el común de la gente que deberíamos, cuando tomamos decisiones, estoy hablando de los grandes iluminados que tenemos en el país, de todos los colores políticos, que mucha gente dio la vida por esto. ¿Entendés? Entonces, el 2 de abril, el 25 de mayo, el 9 de julio, no es un feriado más, ¿no? Es son días para recordar, digo, ¿no? De recordar toda la gente que luchó por esto, ¿no? Y hay un montón de gente que mira para otro lado, ¿no? Por acá vamos a hablar, todos conocemos. Sí. Gente que mira por otro lado que no nos interesa nada, totalmente apátridos, que no les interesa nada, ¿no? Somos un número. Y alguna vez tenemos que dejar de ser un número, ¿no? Acordarnos de la gente que la está pasando mal. Dentro de la gente que la está pasando mal, ustedes la estuvieron pasando mal y de alguna manera la siguen pasando mal. Porque me imagino que una gesta como esta, que para todo el pueblo argentino son héroes, independientemente del resultado, nadie esperaba que vengan triunfantes los chicos, y si no eran héroes, para nosotros son héroes. Te lo digo como lo digo desde aquel momento, ¿no? Es un sentimiento totalmente puro. Son héroes, son los pibes eternos de Malvinas, y el respeto que se les debe a ustedes es eterno, es eterno. No te pongo en el lugar de prócer, ni te pongo en el lugar de nada, de seres humanos simplemente, chicos, yo aparte como madre lo pienso, chicos que mandaron al matadero estas bestias, ¿no? Porque te tiraron ahí estabas, sin noticias, sin estrategia, sin nene hace tal cosa, sin nada de eso. Me enojaba mucho el tema de las placas, las plazas y de las calles con sus nombres, cuando no se les daba pelota, no se les pagaba, porque no se llena la panza con eso. Eso lo pensaba en los 90, pero yo te decía que te quiero volver a llevar al frío y te quiero volver a llevar al hambre. Me quedó muy grabada una frase que escuché una vez en la vida de parte de un veterano, hace muchos años, que me dijo que el hambre era más grande que el miedo. Y sí, era complicado porque es jodido estar con la panza vacía, con la ropa mojada durante semanas. En invierno, La incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Lejos de todo, sin cero contención, era complicado. Sin una superioridad cerca. Claro. Además, pero aparte en Malvinas, o sea, hay que separar, porque uno habla, cuando a veces habla de los milicos, y hubo de todo, o sea, hay de todo, hay distintos políticos, distintos curas, distintos ciudadanos, distintos veteranos de guerra, distinto en el sentido de distinto, ¿no? Mala leche. claro. ¿Entendés? Pero había milicos que se jugaron la vida. Había tipo, te digo, el Seinelí era un tipo que comía primero, come la tropa, después como yo. Pues no había así. ¿Entendés? Había tipos que se jugaron la vida. Y había tipos que cuando se estaba por armar el último de los días de quilombo, 13, 14 de junio, que fueron los días emblemáticos, no estaban más. Nos dejaron solos estos hijos de puta. Se habían borrado. Que no sabíamos dónde estábamos, qué hacer. No teníamos con qué, se nos terminaban las municiones. No teníamos lubrilina para las ametralladoras que teníamos que cuidar. ¿Qué es la lubrilina? Es un lubricante que se le pone porque ahí el ambiente es muy salitroso. Sí. Estamos rodeados de mar. Entonces se oxidaban los camiones, no tenían manera de lubricarlos para que funcionen. Claro. Porque ahí no era una instrucción más, ahí sabía que era matar o morir. Bueno. ¿Te la viste cerca? Me la vi cerca, sí, el 14 de junio, el 13, el 14 de junio fueron
día que veíamos las balas trazante luminosa pasar por todos lados y de una anécdota de esa que el último día, estaba solo en la posición y nos estaban tirando por donde tiraba mi ametralladora. Y bueno, digo, me tengo que ir porque me van a matar, listo, así llanamente. Entonces tenía una piola de albañil, no sé dónde, y la había enganchado en el gatillo. Claro. Y seguí tirando de un costado hasta que se trabó y me pude ir, porque no tenía manera de seguir donde estaba, porque era algo inútil que no ameritaba perder la vida por nada, porque ahí no iba a solucionar nada. No es que tenía 200 compañeros, bueno, muero yo y viven 200, no había nadie. Así que digo, me pude replegar, ¿no? Y después está la otra, en plena noche me replego, ¿para dónde voy? Todo oscuro, no hay nada, no tenés referencia, no tenés visión infrarrojo, no tenés nada. Hasta el miedo de si estaré caminando para el lado donde están ellos, habrá otra posición ahí, vienen y me tiran pensando de que fueron días muy complicados. Los últimos días de combate fueron muy jodidos, más obviamente en el que estuve yo, que es el que puedo hablar, que es el de Monte London, ¿no? Ajá. ¿Sí? Estamos charlando con Eduardo Roperto, excombatiente de Malvinas, de acá de la ciudad de Lanús. Ante esa indiferencia de esos primeros años cuando vuelven a hoy, donde vemos que hay mucha juventud, músicos jóvenes que hablan del tema de Malvinas en todos los sentidos y en forma figurada, ¿no crees que hay más conciencia de hoy de la juventud de lo que ha sido la gesta de Malvinas que a lo mejor de los propios contemporáneos que cuando volviste al continente te daban vuelta la cara? Totalmente. Y lo vimos más que todo en los colegios. Claro. ¿Cómo el es? respeto Sí. de los pibes. Totalmente. Que quieren saber la verdad. ¿Qué te preguntan? Te preguntan cómo la pasaste, te preguntan cómo estabas ahí, qué función tenía. Alguno que te pregunta cuántos mataste. Chicos, ¿no? Que le ponen atención y quieren saber de lo que fue la guerra, ¿no? Cosa que, como vos decís, no pasó años anteriores, no les calentaba nada. Es más, ni si estábamos vivos, de hecho nos morimos más. O sea, no les preocupaba nada. Y la charla de Malvinas en los colegios sirvió para hacerle saber a la gente lo que fue Malvinas, la verdadera historia, porque muchas veces vos sabés lo que es, te hacen un medio, sabés lo que pasa de leer un diario de un lado, del otro, mirar un canal y mirar otro. La historia viviente hace que vos sepas la verdad de lo que pasó. Punto. No hay otra, bueno. ¿Entendés? Y por eso nosotros estamos en el final de la etapa de la vida. Entonces tenés que aprovechar, sacarle, conocer la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Malvinas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo la pasamos? ¿Cómo volvimos? ¿Cómo se enfrentaron con los ingleses? ¿Qué tenían los ingleses? O sea, eso nos favoreció muchísimo integrarnos a las escuelas. ¿Hay que recuperar Malvinas? Sí, ninguna duda. Yo lo veo, yo no lo voy a ver, no sé si mi hijo y mi nieto lo van a ver, porque esto, o sea, nosotros queremos Malvinas como nuestra patria, ¿me entendés? Los tipos quieren Malvinas como un objeto, como una cosa que les va a llevar dentro de muy poquito, que vamos a tener problemas con la Antártida, porque se van a tirar todos a ver quién agarra el litio, el petróleo, sí, el agua, todo, sí, ¿no? Y es un punto estratégico. Entonces va a ser muy complicado, no es el Peñón de Gibraltar. No. Es la entrada al Pacífico. Sí. Pero independientemente de estas cuestiones, ¿no? Sí. Geopolíticas, como decíamos recién, tenemos que volver a Malvinas y recuperarlas. Tenemos que recuperarlas. Yo pienso que teníamos que volver. O sea, nosotros no estamos en condiciones de nada, porque tenemos unas fuerzas desarmadas, o sea, no tenemos nada. Soñemos, yo quiero decir volver. Yo quisiera volver dialogando. Es una utopía porque no va a pasar. Pero por la vía pacífica. Yo quisiera por la vía dialogando. Pacífica. Yo, para mí, en la guerra no hay vencedores ni vencidos. Siempre está en miseria la guerra de los dos lados.
porque en la guerra hay soldados, hay madres de los dos lados, ¿no es cierto? El enemigo, yo digo que sos vos y vos decís que el enemigo soy yo, ¿entendés? Y nosotros éramos soldados, ¿viste? Y había muchos soldados de un lado y del otro, con la diferencia que nosotros estábamos peleando por lo nuestro, por la tierra, por el amor, por la patria, no por un punto estratégico. Ellos estaban laburando. Estaban laburando, claro. Eduardo, se nos acaba el programa. Dos cosas. Increíble. Como organización, ¿qué van a hacer el próximo 2 de abril? Casualmente te iba a pedir permiso para Por eso. favor. Por supuesto, sí. Y cerra la nota como vos quieras. Lo que quieras decir vos. El 1 de mayo. El 1 de abril, a las 8:30 se sale del municipio de Lanús. Va a hacer una caminata con familiares de caídos, veteranos de guerra y gente, público en general, el que quiera, para hacer un homenaje a los 9 caídos que tiene la ciudad de Lanús, con 9 antorchas, hasta Remedio de Escalada de San Martín y Noya, donde el Centro de Veteranos de Guerra, conjuntamente con el municipio, pudo armar una carpa temática. Se va a hacer una misa ahí hasta las 12 de la noche, y después al otro día se va a hacer un acto central a las 9:45 de la mañana. El Centro de Veteranos de Guerra de Lanús siempre hace tareas solidarias, campañas solidarias. Se le dio de comer muchísimas veces a gente en situación de calle, con una cocina de campaña que tenemos en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Lanús. Y bueno, estamos orgullosos de tener una situación y una entidad así, ¿no? Un poco para devolverle a la gente lo que nos dio en el 82. ¿No? Y porque saben lo que es estar de alguna manera tirados ahí. Sí. Yo pienso que más de un político debería saber qué es estar en la última, ¿no es cierto? Porque es fácil dirigir algo cuando vivís en Puerto Madero, ¿no? Cuando vivís en Puerto Madero, tomando un whisky, fumándote un cigarrillo, si es que fumás, y mirando televisión. Qué mal que la de está pasando con esta inundación. Claro. Tenés que estar en la inundación para ver. Vos tuviste hambre, te comías gaviota cuando podías. Tenés que estar mal para darte cuenta de la situación. Si Claro. no, nunca te vas a dar cuenta. Hay que estar en la trinchera. Hay que estar en la trinchera, en todo sentido. Te agradecemos mucho, Eduardo. Ha sido una entrevista muy emotiva. Gracias. Y creo que no da para reflexionar más. Se nos acabó el programa. Ay, ¿qué va a ser? Se nos acabó el programa. Nos vemos el martes. Nos vamos con el tema que dispone Pablo. Gracias, chicos.